fracturas o desplazamientos vertebrales podrían ser causantes de dolor. Si a eso le sumamos osteoporosis o artritis, podría ser incluso insoportable. Para explicar este tema tenemos al doctor Andrés Angulo García. Él es especialista en cirugía de columna. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Un resbalonazo en el baño, un choque. A ver, ¿qué tan propensos estamos a una fractura de columna? La columna es una estructura fantástica porque no solo da soporte, sino que permite la movilidad. Lastimosamente estamos expuestos cuando hay accidentes de alta energía o golpes fuertes a que ésta se fracture o se lastime. Inclusive en gente que tiene mala calidad ósea, osteoporosis, mala densidad, puede ocurrir por estímulos pequeños, con baja energía, sentarse, toser inclusive. Claro. ¿Cómo podemos identificar entre un dolor por una fractura o un desplazamiento? ¿Cómo lo identificamos? Digamos, ahí, aquí está. Aquí hay buena columna, papá. Buen tobillo dobladilla para un lado. El primer signo de alarma es el dolor, en general. Okay. El dolor, cuando hay un dolor, siempre hay una posibilidad de un antecedente de un trauma y esto. La diferencia es que la fractura es cuando el hueso se rompe. El desplazamiento es cuando hay una mala alineación de la vértebra con respecto a las otras, que puede ocurrir por una fractura o puede ocurrir por sí misma. Y es que uno ve también, doctor, que la gente está como virado hacia un ladito, ¿verdad? ¿Esto se podría corregir sin tener que operar? Sí, digamos, el mal alineamiento, o eso que hablamos, se llama escoliosis, que es cuando hay un desplazamiento, una rotación de la columna en el plano frontal. Hay diferentes tipos, desde cuando uno nace, cuando es adolescente, cuando envejece, entonces dependiendo de eso se trata Doctor, si vemos eso en pantalla, ¿verdad? Que está sin movimiento, ¿cómo podría llegar a romperse una vértebra? Ven, las vértebras se pueden fracturar o lesionarse por los diferentes mecanismos de energía que pueden sufrir. Uno es la compresión axial, es decir, uno brinca, cae sentado o cae de pie. Esto produce una fuerza de compresión sobre la vértebra y se produce una explosión de la vértebra, el cuerpo vertebral, que es la parte anterior de la vértebra. Esto es como una visión posterior, la estamos viendo desde atrás. La otra es cuando hay un mecanismo de flexión-distracción. Eso es como cuando ocurre un accidente de tránsito en el cual usted va para adelante, el cinturón lo frena. Entonces hay un mecanismo de flexión y distracción súbito y eso daña los ligamentos o puede producir daños en las articulaciones también. Doc, se trata totalmente diferente cuando es cervical y cuando es lumbar. ¿Cómo se trata cada una? Hay diferentes tipos de fracturas. A grandes rasgos hay unas que son inestables y otras que son estables. Las inestables tienen el potencial de producir daño neurológico si no se estabilizan ante cualquier estímulo normal, caminar o así. Entonces eso hace el manejo diferente. Después la sintomatología es diferente. Cuando son cervicales y hay daño neurológico pueden afectar las manos, inclusive la respiración, y en lumbar más que todo las piernas si hubiera daño neurológico. Muchas veces dicen que eso es por fragilidad de la vértebra. ¿Por qué se genera que nuestras vértebras sean frágiles? Hay que imaginarse por la calidad ósea. Okay. Entonces para eso son los exámenes de densitometría ósea y todo esto. Cuando hay mala calidad ósea pueden haber fracturas por fragilidad, que es una fractura que se da cuando hay un estímulo de baja energía. Entonces toser, levantarse, sentarse. Uno dice que son normales, ¿verdad? Normales, inclusive alzar un Musalbeck, pueden fracturarse. De ahí la importancia de siempre estar chequeándose cuando uno tiene más de 65 años. Es más frecuente en mujeres de raza blanca estar atentos a esto. ¿De qué depende la calidad del hueso de la persona? De eso, es un balance, digamos, de la densidad ósea, es eso. Y es un balance entre la producción de hueso nuevo y la reabsorción, porque el hueso se va formando siempre nuevo y se va destruyendo. Es un proceso natural. Conforme va uno envejeciendo, puede haber un desbalance entre la producción y la reabsorción de ese hueso. Eso lleva a una densidad ósea inadecuada y por eso puede ocurrir. Ahora, doctor, por ejemplo, una fractura podría generarse por un movimiento brusco, pero normal. Por ejemplo, levantarse de la cama, ir al baño. La respuesta es sí. Si hay factores que, como fragilidad ósea o mal los músculos, pueden ocurrir. Me explico, ahí lo que en gente sin fragilidad ósea o sin una lesión como un tumor antes de la vértebra, es extraño que con un trauma de baja energía pueda ocurrir, pero sí puede suceder. Doc, hablemos del efecto latigazo, porque usted está aquí, usted choca y usted lo que hace es esto. Donde vuelve es donde va o donde viene, ¿dónde se produce esa lesión? Depende de la velocidad, pero son las dos. Y generalmente pueden ocurrir dos tipos de trauma. Uno más frecuente, que es el síndrome de latigazo, que es una flexión, distracción de la columna cervical, que inclusive
aunque uno no vea daño en las radiografías, en las resonancias, se ha descrito que un 30% que sufren este accidente pueden tener daño microscópico, que uno no ve en los estudios y llevar a un dolor crónico. El otro es en la columna dorsal, donde está el cinturón. De hecho, hay una fractura que se llama la fractura del cinturón de seguridad, que ocurre eso por una flexión, una distracción. Entonces, sí. Claro. Ahora, doctor, ¿qué podemos hacer para que la columna no sea frágil? Usted hablaba de la densidad ósea. ¿Podemos comer algo, hacer algo al respecto? Sí, digamos, siempre tener una buena alimentación balanceada, bastante calcio, vitamina D, exposición al sol. También no fumar. El fumado afecta el metabolismo del calcio y puede producir osteoporosis por sí mismo. Hacer ejercicio, el ejercicio de resistencia de pesas aumenta la densidad ósea también. Doctor, ¿en qué casos hay que buscar a usted, que es buen cirujano también? Siempre que hay una duda de que haya algo que no está mejorando conforme el tiempo, haya un antecedente de trauma o haya un dolor persistente, es bueno buscar atención médica. Porque siempre cuando hay un problema en la columna, hay una de las dos piernas que se le va el músculo. Ok, cuando ocurre eso, realmente es que en la médula salen los nervios, sale un nervio de cada lado. Entonces, generalmente las hernias, que es muy frecuente, ocurren de un lado. Entonces, al afectar la fuerza motora, se disminuye en cada nervio, va a dar la fuerza y el tamaño de un grupo muscular. Entonces, dependiendo del nervio, se va a afectar el grupo muscular. Doctor, cuando ya no hay nada que hacer, hay que recurrir, digamos, a su cirugía. ¿Cómo es el proceso de recuperación? Depende del tipo de fractura. Hay fracturas muy inestables o poco inestables. Por ejemplo, las fracturas por osteoporosis, por fragilidad, en el cual hay un colapso en un hueso, esas generalmente se pueden hacer por vía mínima invasiva, se pone un cemento y al día siguiente ya está sólido el cemento. Ajá, exacto, pegó el cemento, se les quita el dolor, pueden deambular. Hay otras que son inestables en las cuales usted tiene que fijar la columna con tornillos y esas generalmente al día siguiente pueden caminar, pero para que se produzca el hueso nuevo y se dé una estabilidad, generalmente son 3 meses. Eso le iba a preguntar, más o menos una operación de columna, ¿cuánto dura para volver? Porque me pasó con mi papá, primero a levantarse, a caminar y ahí como a volver a retomar su vida. Eso son muchas variables. Primero el tipo de fractura, el tipo de procedimiento, después el estado basal de la persona. Uno tiene algo que se llama reserva fisiológica, eso es la capacidad de soportar un trauma y poder renovarse de ese. Entonces va a variar. Y hay gente de 50 años y gente de 50 años. Y es interesante porque cuando uno es joven, la diferencia de reserva biológica es muy parecida en todas las personas, hagan o no deporte. Conforme uno va envejeciendo, la gente que hace deporte, se nota la diferencia en la gente que no hace ejercicios. De ahí la importancia de hacerlos. Doctor, ¿en qué es lo que se nota? En un montón de cosas. En la masa muscular, en la habilidad cognitiva para hacer funciones de la vida diaria, en el balance, en la calidad ósea, en la capacidad de soportar una enfermedad, en un montón de cosas. Y en las demandas funcionales. Claro. Yo tengo pacientes de 70 años que van a escalar montañas y que es loquísimo. Doctor, dentro de lo que estábamos viendo, ¿verdad? Ajá. Hay un montón de nervios. Cuando ya la lesión toca un nervio, ya estamos pasando a otra cosa totalmente. Aquí adentro. Sí, digamos, está la médula, que es como el eje central, que la médula va desde el tallo cerebral hasta el cono medular que termina en L1. Ahí eso es súper diferente a los nervios periféricos. El daño a la médula puede ocurrir un daño completo cuando se corta, totalmente un daño isquémico. Un daño isquémico es cuando se comprime y le da un chance a uno de tratarlo como si fuera un infarto, de quitar la presión y que la persona vuelva a caminar. Hemos tenido pacientes que han estado parapléjicos y con una buena atención. No siempre recuperan totalmente sus funciones, pero pueden recobrar un poco de fuerza. Vea a doña Celia, súper rápido, dice que tiene problemas en la 3, la 4 y la quinta vértebra del sacro lumbar. Dice que si al estar contraídas o pegadas solo se puede operación, que si existe otra opción. No necesariamente, digamos, eso que están contraídas es porque el desgaste, que es lo que ocurre cuando pasa el tiempo, es porque entre cada vértebra hay un disco intervertebral que está lleno de agua, por decirlo así. Conforme uno va envejeciendo, esa agua se va saliendo, no porque uno no toma agua, sino porque se han de producir las proteínas adentro. Entonces, eso disminuye, pero es un proceso que le ocurre a todas las personas en algún momento. No necesariamente el que eso ocurra es igual a dolor. Habría que ver, bajar de peso, fortalecer y agotar todas las posibilidades, no solo para operar, la verdad, la idea es siempre tratar al paciente de la menor invasión para tener los mejores resultados. Doctor Andrés Angulo García es especialista en cirugía de columna. Muchísimas gracias por aquí. Muy amable. Hasta luego. Charly Melina. La mujer de rojo.